Se busca personal de enfermería. Castilla y León necesita reforzar sus plantillas sanitarias, pero es difícil encontrarlo. Las condiciones laborales en otras comunidades autónomas son más atractivas y eso empuja a los recién graduados a marcharse. Piden mejores contratos y sueldos más altos. Buenos días. Las restricciones en Palencia están ya en vigor desde hoy mismo. Allí el Ayuntamiento ha suspendido todas las actividades que se habían programado para las 2 próximas semanas. Sus vecinos se lo han tomado con resignación. Es un sacrificio para nosotros, pero es que hay que hacerlo. Parece que cargan mucho un poco contra la hostelería, las medidas. El sector del ocio nocturno no puede más. Esta noche, empresarios y trabajadores se han encerrado en sus locales para pedirle al Gobierno un plan que garantice su supervivencia. El Gobierno anuncia que los indultos del Procés comenzarán a tramitarse la próxima semana. El Partido Popular recurrirá al Supremo si esos indultos llegan a aprobarse. Y en cuanto al tiempo, la situación no varía mucho en las últimas horas, nieblas, lluvias y el cambio empieza mañana, ¿no, Así Francisco? es, Pilar, sobre todo en las temperaturas vamos a tener ese cambio. Hoy de momento seguimos recibiendo algunas nubes con viento del oeste, va a volver a ser incómodo por la tarde, va a dejar algunas lluvias en zonas de los extremos, en áreas de montaña, son menos probables en la meseta. Temperaturas sin muchos cambios, pero mañana bajan mucho y vamos a pasar frío durante el fin de semana. Y en deportes, el balonmano Villa de Aranda ha pedido el aplazamiento del partido que debería disputar este sábado frente al Puerto Sagunto tras un caso de coronavirus en sus filas. La situación preocupa en Miranda de Ebro, en Burgos. En los últimos 7 días se han registrado 226 positivos, el doble que hace una semana. Esta situación hace que los contagios haya miedo de que se conviertan en transmisión comunitaria. Por eso el Ayuntamiento ha decretado el cierre de las instalaciones públicas y recomienda tomar una serie de medidas para minimizar los riesgos. Una situación a nivel epidemiológico grave, una situación complicada y una situación mala. Pero también apelamos a la responsabilidad que tenemos tanto a nivel individual como ciudadanos de esta ciudad y también como sociedad. Y por eso, si bien son recomendaciones, es decir, no tienen un carácter obligatorio, no se puede sancionar con ese bando, apelamos a, como digo, al espíritu ciudadano y a la responsabilidad ciudadana para que se tengan en cuenta y de esa manera evitar, frenar en la medida de lo posible esa escalada de contagios que se ha venido dando en estos días atrás. En Palencia ya están en vigor desde hoy las restricciones que ha impuesto la Junta de Castilla y León. Se han suspendido todas las actividades públicas previstas y los aforos van a estar limitados. Los ciudadanos se lo han tomado con resignación y el sector hostelero habría preferido que les hubieran consultado. Es un sacrificio para nosotros, pero es que hay que hacerlo. Sí que también hay que controlar. Las no fiestas que se hicieron no me parecieron tampoco nada adecuadas, tanto aquí como en los pueblos. Sabemos que lo hay. Lo lógico es que lo practiquemos. Me parece que cargan mucho un poco contra la hostelería, las medidas y no sé, quizá habría que repartir un poco responsabilidades. ¿Y cómo afectarán las restricciones a la ciudad? De momento el Ayuntamiento palentino suspende todo lo que había programado para los próximos 15 días. Se suspenden los 4 montajes que completaban la programación del Festival de Teatro, incluido el de esta noche, y también ya se está trabajando en una nueva fecha para la Feria Alimentaria de Naturpal. También ha suspendido los eventos gastronómicos que consistían en ese concurso internacional de patatas bravas. Tampoco habrá mercadillos y las actividades deportivas tendrán que reinventarse para cumplir las exigencias. Aplicando esas restricciones grupales y limitando, tal y como establece la norma de la Junta, a grupos de 5 personas. Enfado desde la hostelería, no porque les apliquen más medidas, dicen que lo primero es la salud, sino porque se sienten dejados de lado a la hora de decidirlas. Lo que sucede es que han tomado las medidas sin consultar con la hostelería, que somos los que sabemos de qué va todo esto un poquito, nos han dejado al margen. Vista la situación de la capital, desde la Diputación piden a los habitantes del medio rural prudencia. Prudencia a la hora de la movilidad en los lugares de la provincia. Todo en un día en el que se ha conocido el cese del gerente de asistencia sanitaria de Palencia, Francisco Javier Montes Villameriel. Según el Vocil, un movimiento que responde a un cambio de la estrategia sanitaria.
Los últimos datos conocidos en Castilla y León reflejan un aumento de 658 casos. Además, han fallecido 16 personas, 10 en hospitales, es el número más alto desde mediados de mayo, y 6 en residencias. Los brotes activos ascienden a 375. En lo que llevamos de mes, varios han sido los brotes detectados en residencias de la provincia de Zamora. Ahora mismo son 9 los centros con casos positivos, según los datos de la Consejería de Familia. Algunos preocupantes, como los del Puente de Sanabria, Villar del Buey, Villarrín de Campos o Corrales del Vino. En esta última localidad se han registrado una treintena de positivos entre usuarios y trabajadores del centro. Las autoridades sanitarias reconocen preocupación por esta situación. Estar en contacto permanente y diario con cada una de esas residencias de gestión privada, que hay que ayudarles, lógicamente hay que ayudarles porque requieren no solamente los servicios sanitarios, requieren también de ayuda de personal, en fin, nosotros nuestra labor en cuanto a los centros privados también es auxiliarle en todo lo que sea posible porque a veces están absolutamente desbordados. Hace falta reforzar la atención en hospitales y centros de salud. Castilla y León busca personal de enfermería, pero no está siendo fácil encontrarlo. En la bolsa de empleo prácticamente no quedan y muchos han decidido trabajar en otras comunidades. Aseguran que les pagan más y tienen mejores condiciones laborales. El Hospital de Valdecilla en Santander es uno de los centros vecinos donde encontramos más enfermeras de Castilla y León. Los contratos que me han hecho aquí han sido todos contratos con mejores condiciones, pues con la fecha de inicio y fecha de fin, un contrato, las libranzas son libranzas, no son días que te vas al paro, te quedas donde te ofrecen estabilidad. La fuga de graduados en enfermería se produce sobre todo a comunidades limítrofes, por ejemplo, el País Vasco, donde sí se reconoce económicamente y hay plazas para las enfermeras de atención especializada. Soy capaz de viajar todos los días a otra comunidad autónoma para trabajar de lo que me he preparado. Sí, la respuesta es sí. Lo hago y lo volvería a hacer y lo seguiré haciendo hasta que no se me reconozca. En los hospitales de Castilla y León empiezan a sufrir las consecuencias de la falta de enfermeras. Se están ya denegando permisos. Enfermeras, por ejemplo, en Palencia ya una enfermera para un turno de noche cubre a 30 pacientes. En Salamanca sus días de descanso le están diciendo que por favor voluntariamente vayan a trabajar en sus días de descanso. Y la evolución de la pandemia requiere de más profesionales de enfermería. Se está planteando por parte de la Consejería abrir 200 camas en Valladolid, en lo que es el antiguo Hospital Río Ortega, y nosotros nos preguntamos, ¿y con qué personal se va a cubrir si no hay realmente personal? Para recuperar el personal necesario, las enfermeras piden estabilidad, mayor duración de los contratos y dejar de tener los sueldos más bajos del país. Bueno, pues ante esta situación, enfermería se ha convertido en los últimos meses en un grado con grandes perspectivas laborales. Pero para poder concluir los estudios son necesarias las prácticas, algo que actualmente por la pandemia no todas las universidades facilitan. La Universidad Pontificia de Salamanca es una de las pocas universidades que facilita a sus alumnos de enfermería las prácticas imprescindibles para obtener el título. Estas suponen el 35% del total de los créditos. Hay verdaderas dificultades en nuestro país y me aventuro a decir en todo el mundo de enfermeros, por tanto no podemos frenar esa formación. Karina y Estíbaliz son estudiantes de enfermería y acaban de comenzar sus prácticas en el Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca. Muy ilusionada, muy contenta porque al final la enfermería se basa en el aprendizaje, sobre todo practicar. Hoy en día se necesitan enfermeros y claro, si no llegamos a tener prácticas pues estaríamos muy perdidos. En la actualidad la falta de enfermeros ha convertido esta titulación en una apuesta segura, un hecho que estimula aún más a sus estudiantes. Es verdad que acaban en una situación muy dramática, forma parte de la historia y van a formar parte de la historia, pero al igual que es dramático, es muy estimulante el poder acabar una carrera que es vocacional y el poder ayudar. Son conscientes de que la situación es crítica, pero su vocación puede con cualquier temor a la pandemia. No, me encantaría poder estar. Sí, a pesar de ello sí que quiero seguir. Esta semana, alumnos de la Universidad Pontificia han comenzado sus prácticas en este hospital, estudiantes que cumplen con todas las normas tanto de prevención como de protección ante la COVID. En España, un día más, volvemos a situarnos por encima de los 11.000 casos diarios, casi 4.000 de ellos sumados en la Comunidad de Madrid. Además, 130 personas han fallecido por coronavirus en nuestro país.
La situación en la Comunidad de Madrid no mejora y es probable que antes de acabar esta semana se amplíen las restricciones a nuevas zonas e incluso no se descarta que se extiendan a todo el territorio. La ocupación de las UCIs ya está en niveles muy preocupantes y el Gobierno regional ha reclamado la ayuda urgente del Ejército, la Policía y la Guardia Civil. Además, se va a intentar reincorporar a 300 médicos extracomunitarios que ya trabajaron en la primera ola de la pandemia y que inicialmente no podrían ser contratados. Desde Sanidad se reconoce que lo que pasa en Madrid preocupa mucho, aunque el ministro recuerda que de momento esta segunda ola de expansión del coronavirus está siendo muy distinta a la primera, aunque la situación, reconoce Salvador Illa, puede llegar a ser muy complicada. Ahora mismo no se parece a la de marzo. Es distinta cuantitativamente. Esta onda es de menor intensidad y tiene una velocidad de crecimiento más lenta. Aunque las cifras puedan parecer similares a las de marzo o abril, no lo son. Nueva protesta del sector del ocio nocturno. En Madrid, propietarios y trabajadores de estos establecimientos se han encerrado esta noche para reclamar un plan de ayudas ante la situación que viven. Piden que los ERTE se amplíen cuanto antes y que no se olvide que ellos llevan meses cerrados y que están sufriendo especialmente las consecuencias económicas del coronavirus. La protesta se ha trasladado a otros puntos del país. El ocio nocturno lleva 6 meses cerrado, solo 6 semanas de actividad y evidentemente no se nos puede dejar atrás. Nuestro sector es el único que ahora mismo en España no puede desarrollar su actividad, el único que está cerrado por ley. Entonces pedimos que haya una actuación específica para este sector. La pandemia ha dejado en Salamanca a Salamanca sin estudiantes de español. A la espera de que la Universidad de Salamanca recupere su actividad, las escuelas privadas hablan ya de crisis sin precedentes. Calculan que han perdido hasta el 96% de los alumnos este año. Solo han quedado los que no han podido regresar a sus países. El 60% de las escuelas han tenido que cerrar y solo resisten aquellas que tienen otra actividad y a fuerza de créditos e hipotecas. Estamos preparados para ello, somos empresas al final, pero también, además de nuestras empresas, como decía también el alcalde en su interlocución, nuestra economía es transversal, es muy importante para la ciudad porque hay cientos de familias afectadas directamente que son acogedoras de nuestros estudiantes, apartamentos, residencias, hoteles, compañías de transporte. El final de 2020 y el principio de 2021 estará repleto de convocatorias de empleo público y se espera la oferta de plazas en prácticamente todas las administraciones. Estas son algunas de las que ya están anunciadas. La mayor oferta por el momento es para la Policía Nacional, con más de 2.300 plazas. La Junta de Castilla y León celebrará las retrasadas para educación secundaria con 1.400 plazas o las pendientes también en SACIL, que ascienden a 583. Pero están a punto de salir muchas más y eso ya se nota en las academias de formación. Ha crecido el número de alumnos y la crisis económica ha introducido nuevos perfiles de opositores. Es un buen momento para decidir opositar. Hay miles de plazas convocadas, otras muchas quedaron paralizadas por la pandemia y se esperan además nuevas convocatorias. Llevamos retrasando las convocatorias y cuando salgan van a ser ofertas muy potentes. Y las academias lo están notando con un incremento de alumnos en las últimas semanas. Y sí que estamos haciendo muchas matrículas, está viniendo mucha gente. Se busca conseguir un puesto de trabajo estable. Es el caso de Ana, que prepara las oposiciones a técnico de laboratorio del SACIL. Garantizar una estabilidad laboral que hasta ahora no he encontrado. Yo ya tengo 34 años y yo creo que todos más o menos de mi generación estamos parecidos. La crisis del coronavirus ha añadido nuevos perfiles de opositores. Están llegando trabajadores de los sectores más afectados, como la hostelería o el turismo. 40 y tantos, que se ha quedado en situación de desempleo, que está en desempleo de larga duración, mujeres, que está en ERTE y necesita una solución. A la formación presencial se suman opciones como el streaming o la online, cada vez más demandadas. No tener que venir aquí a la academia si no se sienten seguros. Hay muchas plazas, pero también una gran competencia. Por eso las academias aconsejan preparar las oposiciones sin prisa, como un objetivo a medio-largo plazo.
El comité de empresa del Grupo Aspanias ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el traslado de una treintena de trabajadores a los sótanos del edificio administrativo de la calle Federico Olmeda. Los sindicatos denuncian que, coincidiendo con la tercera jornada de huelga, se les ha ubicado en un sótano sin ventilación para realizar su trabajo habitual. Añaden que esas dependencias no reúnen condiciones de seguridad ni de salubridad para los empleados. Trabajadores y trabajadoras con discapacidad están trabajando con productos de la empresa L'Oréal que entendemos que no deberían estar aquí, puesto que este centro no reúne ni condiciones autorizadas para uso industrial, ni para trabajo manipulativo, ni de ventilación, ni de prevención para el COVID-19, y hay aquí decenas de trabajadores que pensamos que pueden estar hacinados, a los que además se les ha vulnerado el derecho de huelga al cambiarles de centro de trabajo. Como comité de huelga que somos, queríamos entrar a ver para dar un vistazo a ver que estaban eso, y nos han impedido la entrada. Los riders son falsos autónomos, así se lo ha declarado por primera vez el Tribunal Supremo al considerar que existe relación laboral entre un repartidor y la plataforma Glovo. Este fallo fija jurisprudencia mientras el Gobierno prepara una ley que lo regule. La pandemia ha golpeado doblemente a los extranjeros que viven en España. Por un lado, se han tenido que enfrentar, como todos, a la enfermedad. Por otro, han renunciado a volver a sus países de origen por las restricciones que se han establecido. Después del confinamiento, se ha acentuado la soledad y muchos se han perdido hasta el nacimiento de sus nietos. El teléfono de Edmundo no deja de sonar. Ahora mismo tenía que estar en su país de origen, Ecuador. Se viene todo el año esperando que este año me voy. El año anterior no me pude ir y este año pues ansiaba viajar. Lo importante es que la familia esté bien, cuídense todos. 2 años sin ver a su familia. Esta vez la visita tenía un motivo muy especial. Mi hija ha tenido una niña y estaba ansioso. La ilusión del viaje ha pasado a convertirse en soledad. Soledad emocional que también siente este refugiado venezolano. Hola, buenas. Frustración, crea ansiedad, depresión, horas de tristeza. La ruptura con sus vínculos de otros países se ha exacerbado y quizás la reparación o la nueva gestión de esas relaciones sociales se está complicando un poquito más. Su pareja iba a venir a vivir con él a España, pero el coronavirus lo ha impedido. No debía haberme venido, debía haberme quedado allá y hubiéramos tenido que enfrentar eso juntos allá. Porque de cualquier manera tampoco para mí aquí es fácil. Nos cuenta que la crisis no le asusta porque él dice venir del infierno, aunque la incertidumbre le visita todos los días. Tengo que seguir adelante, porque regresar no, ni pensarlo. En su situación se encuentran en España más de 64.300 personas. Son solicitantes de protección internacional que están solos, lejos de su familia y de su país. El Gobierno ha anunciado que los indultos del procés comenzarán a tramitarse la próxima semana. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha negado que sea un gesto a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya. Pablo Casado ha anunciado que recurrirá al Supremo si esos indultos llegan a aprobarse. El ministro de Justicia lo anunciaba al responder a la portavoz del PDeCAT. Y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno. Juan Carlos Campo avanzaba que comienzan los trámites de los indultos para los condenados por el proceso independentista de Cataluña. Es un proceso que suele durar medio año. Después de que se haya hecho la solicitud, en primer lugar el Ministerio de Justicia tiene que pedir 2 informes sobre el caso. Uno a la Fiscalía y otro al tribunal que dictó sentencia. En este caso el Supremo, aunque no son vinculantes. Después se lleva el caso al Consejo de Ministros, y si lo aprueba, tiene que firmarlo el Rey y publicarse en el BOE. Hace un año Pedro Sánchez negaba el indulto nada más conocerse la sentencia del procés. El acatamiento significa su cumplimiento. El PP no se fía y dice que defenderá a España si a Sánchez se le cae la careta. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse. El Partido Popular se tiene que serenar porque lo que no puede hacer este Gobierno es no tramitar lo que está obligado a tramitar siempre. Este trámite no implica necesariamente que se vaya a conceder, pero su inicio coincide con la negociación con los independentistas catalanes para que apoyen los presupuestos. Son vías que no pueden desvincularse, pero que son totalmente en paralelo. El PDeCAT insiste en que antes quiere ver el proyecto de presupuestos y que lo que ellos buscan es la amnistía.
La Asociación Dignidad y Justicia de Víctimas del Terrorismo ha calificado de irresponsabilidad el acercamiento del Gobierno a EH Bildu en su búsqueda de apoyos para los presupuestos del año que viene. Critican la reunión de ayer entre Carmen Calvo y la portavoz de la formación vasca. También aseguran que son los grandes olvidados del Gobierno de Sánchez porque no se ven reflejados en la ley de la memoria democrática. Se crea una fiscalía especial en el Tribunal Supremo para perseguir delitos que están prescritos y amnistiados del año 77, pues eso es extraño. Nunca se ha creado una fiscalía especial para las víctimas del terrorismo, concretamente las de ETA, con la mitad de los asesinatos sin resolver. Existe una fiscalía, una coordinación en la Audiencia Nacional que en 3 años no ha resuelto un solo caso. En Bruselas, el presidente del Gobierno ha vuelto a pedir efectividad para lograr que los fondos europeos contra la crisis lleguen cuanto antes a nuestro país. Así lo reclamaba este miércoles Pedro Sánchez en varias reuniones con autoridades comunitarias, una de ellas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y hoy se reabre al tráfico el tramo de la autovía A1 en Burgos a su paso por Pancorbo, cortado desde la semana pasada. Hace 7 días un transporte especial de estructuras metálicas producía estos daños que ven en este puente. El subdelegado del Gobierno ha destacado la celeridad con la que se han reparado los daños, aunque de momento estará solo disponible uno de los carriles. El balonmano Villa de Aranda confirmaba ayer por la tarde un positivo por coronavirus en su plantilla. El equipo que dirige Alberto Suárez lleva sin poder entrenar desde el lunes para evitar cualquier contacto físico y ya ha solicitado el aplazamiento del encuentro de la 6ª jornada que el sábado le debería enfrentar a Puerto Sagunto en tierras valencianas. Nuestro siguiente protagonista ha pasado de celebrar hace un mes el ascenso a primera con el Elche a fichar por el Real Ávila de tercera división. El centrocampista cordobés Manuel Sánchez ha renunciado a jugar al máximo nivel para poder cumplir su sueño, ser policía nacional. A la vez que marcaba goles con el Elche, al que llegó estando en segunda B y lo ha conseguido llevar a primera, Manuel Sánchez se preparaba la oposición para ser policía nacional. A la segunda ha aprobado. Llega a Ávila, a la escuela y también al club de fútbol casi centenario de la ciudad. En el momento que tenga tiempo, pues venía aquí a ayudar a mis compañeros y una vez que me comprometo, ellos saben de mi valía y de mi sacrificio y de todo lo que soy capaz de poder aportar este año a esta bonita e ilusionante temporada. El cordobés sabe lo que significan palabras como la lealtad, ayuda y compañerismo. Llevo toda la vida con ellos y, ¿por qué no? El compañerismo creo que es uno de los primordiales para poder disfrutar tanto de la policía como del fútbol. No debutará en los estadios emblemáticos de primera y jugará en el Adolfo Suárez y en campos de césped artificial, también con barro. Yo no lo considero barro, sino lo considero un equipo de fútbol al que se viene a trabajar, disfrutar de todo el entorno y da igual la categoría, pero tienes que dar lo máximo posible y ayudar en todo lo que sea con tus compañeros y pasarlo bien. Mediocentro defensivo o central. Lo que es seguro es que Manu Sánchez es un hombre comprometido, de palabra y jugador del Real Ávila. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos amanecido con muchas nubes en Castilla y León, algunas nieblas que van a ir a menos de cara a las próximas horas y también con lluvias en el sistema central que van a persistir durante la mañana. Además va a llegar un frente por el norte que va a dejar también algunas lluvias en la cordillera cantábrica en la segunda mitad del día. El viento va a volver a ser protagonista soplando del oeste y vamos a ver cómo las temperaturas no van a sufrir demasiados cambios, bajan pero 1 o 2 grados únicamente, volvemos a subir hasta los 20 o 21 por la tarde. El descenso importante llegará mañana y pasaremos frío durante el fin de semana. La asociación Hispania Nostra ha incorporado un nuevo monumento a su lista roja de patrimonio en peligro. Se trata de la iglesia de San Miguel en Tirados de la Vega, provincia de Salamanca. La asociación asegura que el estado de este templo de origen medieval va más allá de la ruina. Hay grietas por toda la estructura y sobre todo su espadaña se ha desanclado del cuerpo de la iglesia y presenta un riesgo inminente de derrumbe. Seguimos aquí en Buenos Días Castilla y León, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.